Con la llegada de la 4T, ha aumentado el presupuesto, se ha aumentado los presupuestos a la cultura, al arte, con la llegada de la 4T. ¿Ha habido un cambio? ¿Todo ha sido igual o ha empeorado la situación en el ámbito cultural de las artes? Mira, toda la izquierda, diga, todos los artistas, que la mayoría pues, somos de izquierda, ¿no? O somos gente con una sensibilidad social, dijéramos, más refinada que un magnate, ¿no? Todos los artistas esperábamos que hubiera habido más apoyo para las artes derivadas de las bellas artes, pues, ¿no? Para la música clásica, para la danza clásica y contemporánea y también folclórica, para la pintura, para la escultura, para la poesía, para la literatura, ¿no? El teatro, pues, y no hubo nada, no hubo más, ¿no? No hubo más, o sea, al contrario, todo lo que daban de presupuestos extras para la cultura en festivales y a veces se gastaban, echaban la casa por la ventana en proyectos más bien en muchas cosas muy chuecas que hicieron con orquestas extranjeras, porque yo tocaba con esas orquestas y me tocaba oír de ellos que pues aquí les pagaban mejor que en ningún otro lado del mundo y que les hacían tocar repertorio que ellos no tocaban, pero pues era como el faraón, ¿no? O sea, tú vienes a tocar aquí lo que yo quiera que toques y te pago lo que me pidas y te pago el doble de lo que me pidas con tal de tener para darme el cuello y decir que yo traje a la orquesta por ejemplo, de St. Martin in the Fields en Londres, con la cual yo toqué mucho. Y nos trajeron aquí a tocar un repertorio de Johannes Brahms, que era su aniversario, su el centésimo aniversario de su muerte en 1997. Y cuando llegué a Bellas Artes a verlos, a saludarlos, pues eran mis cuates, me dijeron que por qué les estaban pagando tanto y por qué les estaban ofreciendo tanto dinero y suites así inimaginables que nunca les daban en ningún lado, hoteles de lujo que no les daban. Y aparte, pues no, o sea, que el repertorio de Brahms, de Johannes Brahms, nunca lo había tocado como orquesta, que no era su repertorio, y les dijeron, es que nosotros no tocamos ese repertorio. No importa, váyanse a tocar eso, ¿no? Y así como vinieron a verle la cara de pendejos, literal, les pagaron un dineral. Y aparte, ellos querían que cuando vinieran a México, como yo era el solista mexicano de ellos, pues querían que yo tocara con ellos, ¿no? Y les dijeron, no, queremos que toquen Brahms. No, Horacio Franco, no, que no toque. O sea, así de ese tamaño, pues, ¿no? Entonces, mira, ya con eso, y bueno, así le hacían, evidentemente le hacían a muchas orquestas, a Pavarotti. Cuando venía Pavarotti le pagaban $1 millón. O sea, ni $1 millón no le pagaban en ningún lado, pero aquí fíjate, hasta en un hotel le abrieron, como estaba muy obeso, le tuvieron que abrir la puerta un boquete más, que rebanarle a la puerta y abrirla, ensanchar la puerta para que cupiera. Y el señor pedía hielos de agua Perrier, o sea, hielos de agua Perrier, no de otra agua. O sea, porque él no tomaba otra agua. Y claro, si te ven la cara perdón, pero voy a decirlo así, de indio conquistado, pues te la ven y ya, ¿no? El chiste es que tú lo propicies, ¿no? O sea, sí había miles, desde los años 50 o 40 había, esto los tenían agentes internacionales, ¿no? Agentes de conciertos mexicanos, ¿no? De, de este de agentes mexicanos, pues que tenían obviamente negocios aquí y que a los artistas mexicanos ni los pelaban, no nos pelaban porque además pues, no éramos de gran valía, porque el circuito de música clásica siempre estuvo o ha estado regulado por managers internacionales que están en Nueva York o en Londres o en París y pues toman lo que les conviene o toman lo que quieren, y hay muchos artistas que se quedan sin manager, y los que se quedan sin manager pues ya se chingaron, pues, ¿no? Y aquí ningún artista mexicano en los 40 o 50, pese a la buena buenaventuranza que hubo en el PRI con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, pues ninguno de ellos tenía un representante o una plataforma para despegar internacionalmente. Aquí nomás se traían grandes músicos europeos, ¿no? Obviamente, pues sí tienen una gran tradición los europeos, pero también los mexicanos somos muy buenos y nunca se nos consideró así en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, casi nadie. Los únicos que la han hecho bien
en ese rubro, en el rubro de la música clásica, son los tenores. Siempre vas a oír, no, el gran tenor Rolando Villazón, Javier Camarena, son muy buenos, son colegas a los que yo respeto mucho, ¿no? Ramón Arturo Vargas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos la hicieron en el ámbito internacional, no porque fueran mejores que las sopranos mexicanas o que los barítonos mexicanos o las mezzosopranos mexicanas. La hicieron porque el timbre que tienen, o sea, el registro de tenor ligero, por todo ligero, en Europa o en Estados Unidos, sí, en Europa del Norte, donde están las compañías de ópera, o en Rusia, por ejemplo, o en cualquier lugar donde tienen compañías de ópera, en esos lugares, los tenores ligeros, los más ligeros, son muy difíciles de conseguir. En cambio, sopranos, mezzosopranos y barítonos y bajos, en toda Europa pues hay muchos y no hay tenores de veras, de veras, de veras, de veras, con voces como las de los tenores mexicanos, que son muy penetrantes, muy fuertes, muy vigorosas y muy aptas para mucho repertorio, ¿no? Entonces, obviamente ellos sí tuvieron trabajo porque los necesitaban. Aquí en México hay sopranos, hay mezzosopranos, hay barítonos que pues nunca la hicieron fuera de México porque finalmente nunca, pues no tuvieron chance porque no los necesitaban, ¿no? Es una cuestión laboral muy interesante. Pero vamos, ahora voy con esto porque me estoy desviando mucho, pero esta información es muy buena porque tienes que saber, y tiene que saber el público, que López Obrador, en el sexenio de López Obrador, toda esta infraestructura de Bellas Artes no se cayó, no dejaron de pagar sueldos. Yo era maestro de conservatorio y te lo puedo asegurar, nunca me quedaron a deber ni en pandemia una quincena, aguinaldos, quincenas, prestaciones, y todo el Instituto Nacional de Bellas Artes igual, todos los coros, orquestas, etcétera, las orquestas estatales pues tampoco tronaron, ¿no? En el sexenio de López Obrador porque ya estaban decretadas, dijéramos, por los estados o por las plazas federales que teníamos en el INBA, ¿no? En el Instituto Nacional de Bellas Artes, o en antropología o lo que sea. Pero lo que no se hizo en el sexenio de López Obrador es precisamente ayudar a festivales a que crecieran, a que siguieran presentando muchos eventos, aunque sea con mexicanos. En ese sentido, a todas las artes derivadas de lo que llamamos bellas artes, pues se nos dejó en un segundo plano y se empezó a patrocinar más y se empezó a visibilizar más a las comunidades indígenas, sobre todo a las comunidades alejadas de niños, donde se hizo una gran labor con los semilleros creativos a través del Sistema Nacional de Fomento a la Música, que es ahora donde yo trabajo. Finalmente se ayudó muchísimo a hacer orquestas y coros juveniles en todo ese lugar, en esos lugares. Se hizo la gran plataforma de arte textil indígena original, que empezó con una gran exposición en Los Pinos y cada año ya se ha hecho, se está replicando también en otros lugares. En fin, las artes indígenas están mucho más apoyadas. Las becas del FONCA, que también se dan a comunidades, a gente de las comunidades indígenas con arte indígena, pues es una cosa maravillosa. ¿Cómo te vas a quejar de que aquellos que estuvieron despojados de cualquier privilegio, de cualquier prebenda, no lo llamamos privilegio, de cualquier prebenda, como artistas que no tenían oportunidad, que eran considerados meros artesanos o meros, pues sí, gente pues que sí es muy talentosa para la música, pero pues eres un indígena, ¿no? Y nunca vas a llegar a ser nadie por ser indígena. ¿Cómo te vas a quejar de que el gobierno de la 4T, el primer piso y ahora el segundo estén apoyando eso? Pues, ¿no? Pero yo se lo dije a Claudia Sheinbaum porque fui el portavoz de los artistas cuando Sheinbaum estaba haciendo campaña. Hicimos un evento ahí en Indianilla para apoyar a los artistas después de que Xochitl Gálvez hizo el evento en Palacio de Minería con los intelectuales y los artistas apoyándola. Los artistas de izquierda no podíamos dejar de apoyar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y yo fui el portavoz, tuve la fortuna de ser el portavoz ese día. Y le dije, ¿no? Que yo personalmente, a título personal, estaba muy orgulloso de que se haya ponderado las comunidades indígenas, que se las haya apoyado, y que bueno, que también se reconstruyó mucho con mucho presupuesto de los templos y las iglesias y los edificios históricos afectados en el temblor de 2017, que todo eso lo veía yo con muy buenos ojos, pero en un momento dado nosotros los artistas de las bellas artes también necesitamos más apoyo y que le pedía que hubiera un equilibrio
ya un poco más justo entre todos, pues, ¿no? Que no se nos dieran privilegios, no pedíamos ni apapachos como Aguilar Camín, no pedíamos privilegios, no, pedíamos únicamente que se nos siguiera apoyando como se nos había apoyado sí, tal vez con menos presupuesto que antes para gastarse onerosamente a $1 millón a Pavarotti, porque eso es una tomada de pelo, porque además Pavarotti venía a cantar 10 minutos o 20 y todo lo demás del concierto se lo echaban los niños cantores de Mérida o los niños cantores de no sé qué, y bueno, porque nada más vienen a vernos el cara de pendejos, como te digo. Pero en un momento dado, o sea, sin gastarse un poco más de dinero y apoyo a las escuelas de música que estaban en muy malas condiciones, al Instituto Nacional de Bellas Artes, promoverlo más, hacer que todo fluyera más como podía fluir antes, ¿no? Pero sí, digo, para eso no necesitas más que voluntad y un poco más de lana, pues, ¿no? De un poco más de presupuesto para poder hacer festivales o apoyar más a festivales, apoyar más a eventos independientes como gobierno o ayudándolos o coadyuvándolos como se hace en otros países con la iniciativa privada a finalmente hacer un esfuerzo común, un esfuerzo en común, gobierno y empresas privadas para poder promover a los artistas mexicanos. Indígenas o no indígenas, eso me da igual. ¿Por qué es importante para un país invertir en las bellas artes? ¿Cuál es el beneficio para la población? ¿Hay un beneficio o no hay un beneficio? ¿Por qué invertirle? Porque los seres humanos tenemos los dos hemisferios cerebrales. Y en esos hemisferios cerebrales, en esa carga neuronal que tenemos, esa actividad neuronal, están las bellas artes implícitas desde antes de nacer la música, que es la más primigenia, con la frecuencia, el ritmo cardíaco de nuestra madre, y luego el de nosotros, y luego los cantos que oyes, las diferencias entre voces agudas y graves, y las canciones de cuna, y luego volteas a ver, abres los ojos y volteas a ver los colores, y empiezas a bailar con el ritmo de la música y empiezas a hablar y empiezas a usar el lenguaje o sea, todas las bellas artes que son maneras de expresar emociones y sentimientos a través de todos estos vehículos que te dije, ¿no? La escultura, con tus manos empiezas a formar figuras de plastilina, por ejemplo, como un niño chiquito, empiezas a cantar, empiezas a bailar, empiezas a expresar emociones y sentimientos. Eso lo tenemos los seres humanos en nosotros mismos. Las bellas artes, hasta la poesía, la literatura, la danza, la música, todo está implícito en nosotros. Es una necesidad que tenemos para expresarnos a través de estos artilugios, de estos vehículos, para poder expresar emociones y sentimientos. Están ahí y te hacen, al igual que las matemáticas o al igual que el manejo de un idioma o al igual que cualquier igual que los deportes, no te hacen mejor ser humano per se, pero sí te hacen abrir canales de percepción o trabajar canales de percepción que solamente las matemáticas no lo hacen, o solamente el deporte no lo hace, o solamente todos tenemos esa capacidad de abstracción también en las bellas artes. ¿Qué es esa capacidad de abstracción? ¿Qué significa? Pues nosotros podemos expresar nuestras emociones y sentimientos o captar el mensaje de alguien que lo expresa siendo público de las bellas artes. Sí es necesario, es una actividad que finalmente, aparte de que te trabaja esas zonas del cerebro, no te garantizo que en un momento dado, si eres un ratón o una persona que le debe años de impuestos y no quiere pagar, te vuelvas bueno como una varita mágica, si oyes a Bach o si oyes a Mozart, pero en un momento no vas a tener otros canales de percepción más desarrollados, más abiertos, más pues sí, más funcionales, pues, ¿no? Como con el deporte. Aquel que no hace deporte, que no se mueve, pues va a tener una peor calidad de vida cuando crezca y sea más viejo. Igual aquel que no oye música, que no ve teatro, que no se abstrae con la poesía, que no se conmueve con una pintura o lo que sea, pues obviamente va a tener cierto, o sea, sí son necesarias las bellas artes, son inherentes a nosotros, no llamémosles necesarios o no, o primordiales o no, es que están en nosotros.
Habrá datos, tú sabrás de datos de los países que le invierten más a las bellas artes y los países que le invierten menos, y una correlación en el tema de tal vez de inseguridad. ¿Habrá una correlación entre a mayor le inviertes a las bellas artes, hay menor inseguridad, o son otros factores y por ende hay menor inseguridad? Por ejemplo, no sé, en Europa, un país X le mete muchísimo a las bellas artes, los índices de inseguridad son muy bajos, pero no son una de las medicinas, no es la medicina, sino es por el nivel de vida que en general goza la población. ¿Hay una correlación o no hay correlación? Eso es una gran pregunta porque me lleva a muchas conclusiones. O sea, yo no te puedo garantizar que vaya a haber menos narco, dijéramos, cuando oyes de repente a Bach, ¿no? Oyes a Mozart o a Chopin, pero en un momento dado, cuando tú creces con una formación familiar, de una familia, ya quieras funcional o disfuncional, ¿no? De madre soltera o sin mamá o lo que sea, pero que en un momento dado te dan una, una visión panorámica de todas las músicas o de todas las artes y los deportes y creces con esa, con la idea, con la conciencia, lo empiezas a admitir en tu conciencia que hay música para bailar, música para escuchar, música para lo que tú quieras, o pintura hermosa que imita la naturaleza, o que es pintura contemporánea que se ve muy colorida o muy vivida, como niño, ¿no? Me refiero, ¿no? Y que hay muchas maneras de bailar o de hacer deporte también, y meto al deporte también como una cuestión necesaria, ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando tú creces con ese espectro, amplio espectro, de humanismo, yo lo llamaría, de un niño deseado, educado y perfilado para que finalmente conozca de todo, que también coma muchos tipos de comida, obviamente, y no lo estés matando como una bomba de tiempo con comida chatarra, con Coca-Cola y con basura, ¿no? Y en un momento no, tú induces a tu hijo comer bien, hacer ejercicio, a escuchar bellas artes, a lo que quieras, ¿no? Que vaya a la gimnasia, que vaya a natación, etcétera, etcétera. El problema con eso, y no tiene que ver tu nivel socioeconómico, ¿eh? No tiene nada que ver, pero el problema, o más bien lo que contrarrestaría eso, son familias disfuncionales donde tienen hijos sin haberlos planeado, sin quererlos, sin darles calidad de tiempo. O sea, la que los educa es la pantalla, ¿no? El iPad o el teléfono, lo que sea, o la televisión, ¿no? Desde hace mucho, desde antes de que existieran todos estos artilugios y todo el Internet, y que en un momento dado, pues los tienes ahí para que te los eduquen ellos, ¿no? O la tele o lo que sea, ¿no? Los medios digitales. Es ahí donde se friega la cosa, porque en un momento dado, pues tú no puedes controlar todo lo que los niños ven y todo lo que los niños, ¿no? Y la cuestión de la creatividad en un niño, pues no depende obviamente nada más de lo que ve en el iPad o donde vea la tablet o donde lo vea, sino que pues, tienes que mandarlo a eso, tienes que darle eso. Más aparte, cuando creces sin saber que eso existe y eres una pareja joven que tuvo al hijo por accidente y se tuvo que casar a fuerza y no quiere tener al hijo, y empieza a ser una familia disfuncional donde ella no quiere a él o él le golpea a ella y hay violencia intrafamiliar, y no, ¿qué chingados te va a importar la música o la danza o la pintura o llevar a tu hijo a clases, ¿no? Por fortuna son menos, pero son las menos cada vez, pero sí hay muchas familias donde no se tiene eso es un cierto rigor de tener hijos porque los quieres y porque los vas a tener bien, ¿no? Nada más son accidentes por la calentura o por lo que quieras, y que en un momento dado, pues no tengas hijos no deseados, pues, ¿no? Y es ahí donde viene mucho el factor también de que vienes de una comunidad violenta donde está el narco metido. Obviamente, ¿qué oye esa gente que escucha? Pues son los narcocorridos. Creces con únicamente eso, creces con eso, con esa violencia, y pues obviamente tomas ese ejemplo y ahora sí que te vas con eso, ¿no? En Holanda, en holandés, hay
un dicho muy famoso que dice que el campesino no se come lo que no conoce. Y es, de boer vreet niet wat hij niet kent. Y es en holandés. Y entonces, sí, en un momento dado tú no puedes obligar, no puedes darle un panorama a tu hijo si tú no conoces eso. Entonces, pues ya, si conoces pura violencia y puro narco y narcocorrido, además los narcocorridos sí son muy violentos, no nada más por la letra. He ponderado mucho, he hecho muchas pláticas alrededor de cómo están sopladas en los alientos, y sí, pues ese es mi business, pues los instrumentos de aliento, cómo están cómo están soplados las bandas de alientos. Y de un tiempo para acá, con los narcocorridos, sobre todo las bandas norteñas, te sobresoplan los instrumentos de aliento de una manera espeluznante, que hay una resultante muy agresiva, soplándolos en exceso y poniéndoles este vibrato tan incisivo y que te pone los nervios y los pelos de punta. Entonces, sí, pues no, obviamente o sea, si creces con eso, demostrado científicamente además de que esa manera de soplar las bandas de viento y te pone más agresivo, sí, por la resultante. Te pone agresivo y te pone los nervios de punta. Más aparte los textos, que pues violó la matóla y encajó el Lola, pues imagínate, ¿no? Receta para un desastre, ¿no? Receta para ser gente que crece con eso nada más y ya. Es como a los niños de Chiapas, a los pobres tzotziles o a los pobres de Chamula, que la Coca-Cola es sagrada y creen que es medicinal y que hacen Coca-Cola, pues imagínate. O sea, tremendo, ¿eh?